Flor y Canto presenta. Liturgia y música, liturgia y música. Son 2 décadas sirviéndole al Señor, de Puerto Rico para el mundo con amor, comprometidos con la iglesia que él fundó. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Desde Puerto Rico para el resto del mundo. Bienvenidos a su programa Liturgia y música. Como siempre, hermanas y hermanos de Liturgia y Música, transmitiendo desde los estudios de WKBM, Radio Paz, 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Y ya hoy estamos celebrando el segundo domingo del tiempo ordinario en el ciclo B. Bendiciones para todos. Como siempre, mi nombre es Erinaldo Torres, en compañía de mis hermanos. Saludos, les habla Sibel Betancourt. Este es su servidor, Tomás Rodríguez. Y un abrazo desde Puerto Rico, como siempre, para el resto del mundo, Jay Ledesma. Segundo domingo ordinario. Nos encontramos ya en el tercer día desde cuando Juan el Bautista ha comenzado a dar su testimonio sobre Jesús, el cual ha llegado a su plenitud con la invitación a los discípulos a seguir al Señor, el Cordero de Dios. En el Evangelio es Juan el Bautista el que anuncia y descubre a Jesús como verdadero Cordero de Dios, que toma sobre sí el pecado del hombre y lo borra con la efusión de su pura y preciosa sangre. Es él, de hecho, el Cordero inmolado a cambio de Isaac. Es él el Cordero asado al fuego la noche de Pascua, Cordero de la liberación. Es él el sacrificio perenne al Padre ofrecido por nosotros. Es él el siervo sufriente, que no se rebela, no recrimina, sino que se entrega silencioso por nuestro amor. Oremos. Te damos gracias, Dios Padre, porque como a los apóstoles, Cristo nos ha llamado por nuestro nombre a su fiel seguimiento. Por el bautismo, tú nos has hecho miembros del cuerpo de Cristo y templo vivo del Espíritu Santo, para alabanza de tu gloria. Es vocación hermosa nuestra vocación cristiana, gracias Señor, pero es también vocación totalizante en cuerpo y alma. Guíanos, Señor, mediante el Espíritu de tu verdad, para que entendamos qué es ser discípulo auténtico de Jesús, y haznos fuertes para testimoniar los valores del Espíritu en el mundo que nos rodea, aito de cuerpo y ayuno de alma. Así demostraremos que te pertenecemos para siempre. Amén. Amén. Comenzamos nuestro programa con el cántico número 5. Heme aquí, de Fernando Leiva. Heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Heme aquí, Señor, y transformar la sociedad, porque la caridad se hace tan poca y no es posible hallar la paz. Heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Heme aquí, Señor, y transformar la sociedad, porque la caridad
hasta mis manos, mis ojos y mis labios, mi pensamiento y el sentir del corazón, dispuesto a seguirte, seguir tu caminar, dejar atrás la orilla y pescar en alta mar. Heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Heme aquí, Señor, y transformar la sociedad, porque la caridad se hace tan poca y no es posible hallar la paz. Heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Y para ello me has dado todo lo necesario. Tu cuerpo es el pan de vida, es el amor. Es mi más grande dicha poderte recibir. Ya sé que no soy digno, pero no puedo estar sin ti. Heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Heme aquí, Señor, y transformar la sociedad, porque la caridad se hace tan poca y no es posible hallar la paz. Heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. También has reparado con tu amor mis ofensas. Vivir la vida es vivir en oración, dispuesto a escucharte, hablarte más de mí, dispuesto a estar despierto cuando vengas tú por mí, y poder alcanzar con tu gracia la unidad, y que la felicidad eche raíces y la riegue tu verdad. Heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Heme aquí, Señor, y transformar la sociedad, porque la caridad se hace tan poca y no es posible hallar la paz. Heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Heme aquí, Señor, y transformar la sociedad, porque la caridad se hace tan poca y no es posible hallar la paz. Heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. La primera lectura está tomada de Primera de Samuel 3, versículos 3b al 10 y 19. Habla, Señor, que tu siervo Samuel te escucha. La primera lectura nos presenta la vocación del joven Samuel, el último juez de Israel. Samuel oye la llamada de Dios y responde así: aquí estoy. Como profeta que es Samuel, aprende a escuchar y a atesorar la palabra de Dios. Nosotros también tenemos el privilegio de oír la palabra de Dios. Abramos nuestros corazones a esa palabra. Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel, y él respondió: aquí estoy. Samuel fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿por qué me has llamado?
Pero Elí le dijo: yo no te llamé, vuelve a acostarte. Y él se fue a acostar. El Señor llamó a Samuel una vez más. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Elí le respondió: yo no te llamé, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel aún no conocía al Señor, y la palabra del Señor todavía no le había sido revelada. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Entonces Elí comprendió que era el Señor el que llamaba al joven, y dijo a Samuel: ve a acostarte, y si alguien te llama, tú dirás: habla, Señor, porque tu servidor escucha. Y Samuel fue a acostarse en su sitio. Entonces vino el Señor, se detuvo y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Él respondió: habla, porque tu servidor escucha. Samuel creció, el Señor estaba con él y no dejó que cayera por tierra ninguna de sus palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Escuchemos la interpretación por el coro San Francisco de Asís en Honduras. Domingo segundo del tiempo ordinario. Modo primero. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Modo segundo. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo: aquí estoy. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. La segunda lectura está tomada de 1 Corintios 6, versículos 13c al 15a y 17 al 20. Miembros de Cristo y templo del Espíritu. San Pablo, escribiéndole a los Corintios, viene a recordarnos que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y templos del Espíritu Santo. Debemos respetar nuestro cuerpo porque éste, al igual que el de Cristo, resucitará y será glorificado. Escuchen. Hermanos, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros con su poder.
¿No saben acaso que sus cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Eviten la fornicación, cualquier otro pecado cometido por el hombre exterior a su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que sus cuerpos son templo del Espíritu Santo, que habita en ustedes y que han recibido de Dios? Por lo tanto, ustedes no se pertenecen, sino que han sido comprados. ¿Y a qué precio? Glorifiquen entonces a Dios en sus cuerpos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La tercera lectura de hoy está tomada de Juan 1, versículos 35 al 42. Vieron dónde vivía y se quedaron con Jesús aquel día. La narración evangélica de hoy se abre con el testimonio que Juan el Bautista da sobre Jesús delante de dos de sus discípulos, Andrés y Juan. Ellos escuchan y responden, buscan y siguen, dan testimonio de haber encontrado ya personalmente a alguien y al fin escogen quedarse con Jesús, a quien su maestro llama Cordero de Dios. Como bienvenida a Cristo en el Evangelio, escuchemos el aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, su victoria, aleluya, se proclama en toda la tierra. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les pregunta: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: Vengan y lo verán. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Compartimos con ustedes el cántico número 7. Aquí está el Cordero, del grupo Alabandos. El mismo que a Pedro llamó a soltar sus redes y andar, el que a Lázaro un día lloró y de la muerte lo hizo levantar. Él prometió que estaría hasta el final. Y se quedó en nuestra mesa
Liturgia y música. Queridos hermanos, acabamos de salir de las fiestas navideñas y entramos en el tiempo ordinario. Hoy es segundo domingo. Entonces, la vida normal también en el ámbito cristiano. Hoy todavía no iniciamos la lectura de Marcos. Cada año en este segundo domingo escuchamos el Evangelio de Juan en unas páginas que vienen a ser como una prolongación de las manifestaciones del tiempo de Navidad y Epifanía. Atentos y muy dispuestos. Comencemos nuestro análisis. Bendiciones. Bendiciones, Jay, para ti y para todos los hermanos que nos escuchan semana tras semana, ¿verdad? Y ya estamos ya en el tiempo ordinario, ¿verdad? En este segundo domingo del tiempo ordinario, en el ciclo B. Y comenzando con la discusión de esta lectura, en esta primera lectura de Samuel, nos dice que la vocación es siempre una iniciativa misteriosa y gratuita de Dios. Antes de nada, el profeta debe tener plena conciencia de que el origen de su vocación está Dios y que su misión solo se entiende y solo se realiza en referencia a Dios. Así que un profeta no se hace profeta para realizar sueños personales o porque piensa que tiene las cualidades profesionales requeridas para el cargo y se hace una opción profesional por la profecía. El profeta se hace profeta, hermanos, porque un día escuchó a Dios llamarle por su nombre y confiarle, ¿verdad?, una misión. Así que todos nosotros, llamados por Dios a una misión en el mundo, no podemos olvidar esto. Así que nuestra misión procede de Dios y debe desarrollarse en referencia a Dios. No nos anunciamos a nosotros mismos, sino que anunciamos y somos testigos de Dios y de sus proyectos entre nuestros hermanos. Así que el cuadro de la vocación de Samuel nos sitúa en un cuadro temporal determinado, de noche, ¿verdad? Cuando ya terminaron las tareas del día. Y cuando el santuario de Silo está envuelto en calma y en silencio. Así que probablemente el catequista, autor de este texto, no escogió encuadre por casualidad, ¿verdad? Este encuadre. O sea que es fácil, que quisiera sugerir que es más fácil detectar la presencia de Dios y oír su voz en este ambiente favorable de silencio que favorece, ¿verdad?, a la escucha. Así que cuando corremos de un lado para otro, afanados en mil y unas actividades, preocupados por realizar eficazmente las tareas que se nos confiaron, difícilmente pues tenemos, ¿verdad?, nosotros ese espacio y disponibilidad para oír la voz de Dios y para detectar esos signos sencillos a través de los cuales Él nos indica sus caminos. En este caso, el profeta necesita de tiempo y de espacio para rezar, para hablar con Dios, para preguntar a su corazón sobre el sentido de lo que está haciendo, para oír a ese Dios que habla en las pequeñas cosas y a quien no siempre damos importancia. Así que son muchas las voces, hermano, que oímos todos los días, ¿verdad?, vendiendo propuestas de vida y de felicidad. Muchas veces esas voces nos confunden, nos alinean y nos conducen por caminos donde la felicidad no está. Y aquí viene una de las preguntas que nos gusta. Antes de la pregunta, Eric, yo quiero añadir a eso, muchas de las voces que estamos escuchando hoy en día son las redes sociales y son las voces que están escuchando nosotros como adultos, pero nuestros jóvenes también. Y tenemos que tener mucha conciencia de la actitud o conducta que asumimos en base a esas voces que estamos escuchando. Así que definitivamente a base de lo que has dicho, ¿verdad?, yo creo que hay que buscar esos espacios de reflexión y de silencio que nos permitan entonces conectar con el Señor. Y yo creo que ahora viene la pregunta y después de ahí nos debemos ir un cántico reflexivo. ¿Qué tú crees? Definitivamente, y lo vamos a dejar con esta pregunta. ¿Cómo identificar la voz de Dios en medio de las voces que día a día escuchamos y que nos sugieren una colorista multiplicidad de caminos y de propuestas, ¿verdad? Y tiene que ver con lo que tú estabas hablando, ¿verdad? De buscar ese silencio y de encontrar esa voz de Dios. Así que yo creo que es momento de que nuestro hermano Jay nos lleve a un cántico reflexivo. Pues entonces continuamos con ustedes el cántico número 2,
La llamada de Roxana María Quintanilla. Si escuchas la voz del viento llamando sin cesar, si escuchas la voz del tiempo mandándote esperar, la decisión es tuya, la decisión es tuya. Son muchos los invitados, son muchos los invitados, pocos los decididos, pocos los decididos. Si escuchas la voz de Dios llamando sin cesar, si escuchas la voz del mundo queriéndote engañar, la decisión es tuya, la decisión es tuya. Son muchos los invitados, son muchos los invitados, pocos los decididos, pocos los decididos. Liturgia y música. Esta es WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Bueno, bendiciones hermanas y hermanos de Liturgia y Música. Recuerden que siempre nos pueden escuchar todos los martes a las 8 de la noche, en retransmisión los domingos a las 2 de la tarde. Y también a través de la web de Radio Paz 810.com. Y recuerden buscarnos en nuestras redes sociales a través de Facebook, Liturgia Música, y nuestro fanpage Liturgia y Música. Y también estamos activos ya en Instagram como Liturgia y Música. Así que todos los días ponemos contenido de nuestra iglesia, el Salmo diario y los pensamientos del día. Y como siempre, nuestra hermana Sibel saluda a todos los radioescuchas que nos escuchan, valga la redundancia, a través del mundo. Eso es así, Eri. Yo creo que cada vez que nos toca hacer el programa y a mí me toca saludar a todo el mundo que nos escucha, yo creo que me pongo bien contenta porque veo la conexión que tenemos con todos los hispanos parlantes que están a través de todo el mundo y que nosotros queremos que eso se siga multiplicando. Así que, como siempre les digo, yo les envío un rico y súper extra mega caluroso abrazo desde la Isla del Encanto a todos ustedes que nos están escuchando desde Australia, Alemania, Canadá, que se conectan con nosotros en Estados Unidos, en Alabama, Chicago, California, Florida, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Jersey, New York, Oklahoma y Texas, y a todos nuestros hermanos también en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Panamá, la República Dominicana y Venezuela. Así que nada, un abrazo bien grandote y esperando que ustedes impartan y compartan este programa. Si usted se lo disfruta, si usted está aquí, si usted lo escucha y a usted lo que nosotros decimos le resuena con usted, ¿verdad? Usted entiende que esto es algo que debe ser compartido, pues mire, aproveche y cuénteselo a su hermano, al vecino, a un familiar, a un amigo, para que la buena noticia y esta información que nosotros compartimos con tanto amor con ustedes se siga multiplicando para el nombre del Señor y la gloria de Dios. Amén. Continuamos aquí con la conversación que hemos tenido y de hecho, atado, ¿verdad? Lo que acabo de decir, ese salmo de hoy tan lindo que dice, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, justamente es lo que estamos nosotros haciendo la voluntad del Señor que nos ha llamado para poder conversar con ustedes y depurar un poco el Evangelio y las lecturas. Y continuamos la conversación con esa segunda lectura, donde dice, ¿verdad?, que los cuerpos de cada uno de nosotros son miembros de Cristo. Pues precisamente, Sibel, en esa lectura que Pablo escribió a los Corintios, dice que hay una cuestión esencial que Pablo nos presenta, que es la siguiente. Dios nos llama a acoger la vida nueva que Él nos ofrece y a dar testimonio de ella en cada momento de nuestra vida. Así que la palabra de Dios que se nos propone nos invita antes de nada a tomar conciencia de esa llamada y a aceptar a embarcarse, ¿verdad?,
en ese viaje que Dios nos propone y que nos conduce al encuentro de la verdadera libertad y de la verdadera realización. Así que tenemos que acoger la llamada de Dios, que significa asumir, ¿verdad?, en todos los momentos y circunstancias, comportamientos coherentes con nuestra opción por Cristo y por el Evangelio. Así que nada que sea egoísmo, explotación del otro, abuso de los derechos y de la dignidad del otro, búsqueda desordenada del bien propio a costa del otro. Fíjense que esto que interesante. Puede formar parte de la vida del cristiano. Así que el cristiano es alguien que se compromete a ser un signo vivo de Dios y a testimoniar ante el mundo, con palabras y con gestos, esa vida de amor, de servicio, de donación, de entrega que Dios en Jesús nos propone. Así que tenemos que ser miembros del cuerpo de Cristo. El cristiano es cuerpo en el cual se manifiesta la propuesta del propio Cristo para los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Así que esto nos obliga a nosotros, los creyentes, a comportamientos coherentes con nuestro compromiso bautismal. O sea que tenemos que ser reflejo, ¿verdad?, de ese bautismo que obtuvimos, ¿verdad?, cuando estuvimos pequeños, ¿verdad?, para eliminar ese pecado original. Así que a propósito de esto, Pablo también presenta el problema de la vivencia de la sexualidad. Escuchen esto, hermano. Esa importante dimensión de nuestra realización como persona no puede realizarse a través de acciones egoístas que nos esclavizan a nosotros y que instrumentalizan a nosotros, sino que tienen que concretarse en un ambiente de amor verdadero, de relación, de entrega mutua, de compromiso, de respeto absoluto por el otro y por su dignidad. Así que en este campo surgen con alguna frecuencia denuncias de comportamientos y actitudes dentro y fuera de la iglesia que afectan e injurian a víctimas inocentes del egoísmo de los hombres. Esos actos se encuadran en el contexto de la fragilidad que marca nuestra humanidad y demuestran también, ¿verdad?, esa necesidad de una continua conversión a Cristo y a sus valores. Para el cristiano, hermanos, todo lo que significa explotar a los hermanos o no respetar su dignidad e integridad es un comportamiento prohibido. Así que vamos a una pregunta. ¿Cuál es el verdadero culto que Dios pide? ¿Cómo traducimos en gestos concretos nuestra adhesión a Dios? Pablo nos sugiere que el verdadero culto, el culto que Dios espera, es una vida coherente con los compromisos que asumimos con Él, traducida en gestos concretos de amor, de entrega, de donación, de respeto por el otro y por su dignidad. Así que luego de esta discusión, ¿verdad?, de esta lectura de Corintios, vamos a pedir al hermano Jay que nos dirija un cántico para más adelante empezar a discutir el evangelio de hoy. Entonces escuchemos el cántico número 1, el llamado de Dios de luz, esperanza y fe católica. He recibido del cielo el llamado de Dios, y aunque parezca difícil, esa prueba me envió. El don de la vocación, con eso me señaló, que fuera yo su discípulo, la puerta me abrió. En el mar navegando voy hacia el destino que Él me envió. Mira que ha hecho en mí, toda mi vida vueltas dio. Él me llama por mi nombre, me conoce muy bien. Me dice nunca estás solo, no debes temer. En la montaña desierta al encuentro salió. La promesa de la alianza que Él nos prometió. En el mar navegando voy hacia el destino que Él me envió. Mira que ha hecho en mí, toda mi vida vuelta
montañas hacia un mundo mejor. Te conoce desde el vientre materno, Él te ha llamado del cielo, conoce tu misión. No temas, no lo dejes plantado, Él te sigue esperando, ya la puerta te abrió. Él siempre está contigo, Dios te acompaña a través de la oración. Con Él vences grandes batallas, transporta las montañas hacia un mundo mejor. Te conoce desde el vientre materno, Él te ha llamado del cielo, conoce tu misión. No temas, no lo dejes plantado, Él te sigue esperando, ya la puerta te abrió. En el mar navegando, voy hacia el destino que Él me envió. Mira que ha hecho en mí, toda mi vida vueltas dio. Liturgia y música. Continuamos la conversación aquí con ustedes sobre el evangelio que estamos hablando de hoy, que es justamente la invitación que se le hace a los discípulos a seguir al Señor, que finalmente, ¿verdad?, se declara como el Cordero de Dios. La identificación de Jesús con el Cordero tiene muchas alusiones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El Cordero que aparece en el libro del Génesis, en el capítulo 22, en el momento del sacrificio de Isaac, ¿verdad? Un momento tan importante. Dios provee un cordero para que sea ofrecido como holocausto en vez del hijo de Isaac. El cordero desciende del cielo y toma sobre sí la muerte del hombre. El cordero es inmolado para que el hijo viva. Así que ahí vemos, ¿verdad?, esa representación de sacrificio. Pero también en el libro del Éxodo, en el capítulo 12, se ofrece el Cordero Pascual, sin mancha, perfecto. Su sangre derramada salva a los hijos de Israel del exterminador, que pasa de casa en la noche. Desde aquel momento, todo hijo quedará señalado, sellado, porque aquella sangre era sangre de salvación. Así viene entonces abriendo el camino de la libertad, la vía del éxodo para llegar a Dios, para entrar en esa tierra que está prometida por Él. El elemento del sacrificio, de la degollación, del don total, acompaña constantemente esa figura del Cordero, que también la vemos en los libros del Levítico y de los Números. Nos ponen delante continuamente esa presencia santa del Cordero. Este viene ofreciendo todos los días en el holocausto cotidiano. Se inmola en todos esos sacrificios expiatorios de reparación y de santificación. Así que podemos ver que el emular o entender lo que era el Cordero era saber e identificar que entonces era ese sacrificio por la salvación del pueblo de Israel, ¿verdad? Por el sacrificio por el pueblo o el hombre. Entonces, mira lo que ocurre. Juan descubre y anuncia que solo Jesús es justamente el verdadero Cordero de Dios. En el cristianismo es importante entender esa dimensión que obtiene Juan como testigo, porque es necesario que él lo identifique, que él lo vea y que él es el que dice, este justamente es el Cordero de Dios. La palabra persuasiva que entonces trae Juan el Bautista lleva a los discípulos a seguir a Jesús y entonces a ellos convertirse en ser testigos. Así que entendemos lo que es el Cordero, ¿verdad? Que es ese ente sacrificante por nuestra salvación. Es entonces Juan quien testifica por primera vez que Él es el Cordero. Y gracias a eso es que entonces los discípulos lo siguen. Y dice el relato que los discípulos siguieron a Jesús. Ese seguimiento
es la realidad más contundente de cada uno de nosotros dentro de nuestra vida cristiana. Es para el Evangelio de Juan el seguimiento, la palabra clave. Es eso que nos constituye como cristianos, porque es la esencia de nosotros. Ahora, ¿qué es lo que significa seguir a Jesús? ¿Es llegar a ser como Él? ¿Es asumir su estilo de vida? ¿O es optar por lo que Él optó y entrar en conflicto con las instituciones, con todo lo que estaba sucediendo en ese momento? Entonces tenemos que pensar, el seguimiento también tiene elementos de persecución, elementos de violencia, elementos de muerte, porque quien sigue a Jesús busca cotidianamente adherirse a la propuesta liberadora que el Cordero de Dios tiene para darle vida a la humanidad. Esta propuesta libertaria muchas veces está en contra de la vía con la sociedad y está en contra de nuestra religión en todos los tiempos. Es entonces un momento para reflexionar y decir, ¿es reconocido a Jesús como el Cordero, quien se ha sacrificado por nosotros? ¿He sido llamada a ser testigo de Él? ¿Cómo lo hago dentro de la cotidianidad de mi vida? ¿Cómo cada uno de mis días yo con mis acciones, sobre todas las cosas con las acciones, ¿verdad? Yo demuestro que yo soy testigo de que yo confío en que Jesús es nuestro Cordero. Así que yo creo que nos ayuda un poquito a reflexionar. Este evangelio es muy rico. Y precisamente hay una pregunta aquí interesante, que es en concreto seguir a Jesús. Entonces, aquí está la contestación. Es ver en él al Mesías libertador con una propuesta de vida verdadera y eterna, ¿verdad? Aceptar convertirse en su discípulo, seguirle por el camino del amor, de la entrega, de la donación de la vida, aceptar, ¿verdad?, ese desafío de entrar en su casa y vivir en comunión con él. Así que, hermano, este texto también sugiere. Quiero añadir algo a eso, Eri, y que fue parte de lo que yo dije, que no es fácil, que requiere sacrificio. Claro, claro. No, y fíjate lo que dice aquí. Tiene que ser una adhesión, ¿verdad?, radical y absoluta. O sea, sin medias tintas ni vacilar. Por eso los dos primeros discípulos no discutieron en lo que se le ordenó, ¿verdad? Si la aventura tenía futuro o si estaba condenada al fracaso. Si el abandono de un maestro para seguir a otro representaba, ¿verdad?, una promoción o una pérdida de categoría, ¿verdad? Si lo que dejaban atrás era importante o no era importante. Así que simplemente ellos siguieron a Jesús. Correcto. Sin garantía, sin condiciones, sin explicaciones, ¿verdad? Sin seguros de vida, sin preocuparse por asegurar su futuro. Si la aventura fuera un fracaso, ¿verdad?, como mencionamos. Así que la aventura de la vocación es siempre un salto decidido y sereno, ¿verdad?, hacia los brazos de Dios. Y precisamente eso es lo que hacen, ¿verdad?, nuestros hermanos sacerdotes, ¿verdad?, que dan ese salto a la castidad, ¿verdad?, y ese salto definitivo y radical y absoluto, ¿verdad?, y se lo dedican a Dios. Claro, correcto, nosotros también estamos llamados a eso. Correcto. Quizá nosotros dentro de otros ámbitos, como precisamente nosotros hacemos en este programa semana tras semana. Correcto. ¿Verdad? O como lo hacemos en el matrimonio, ¿verdad? También, que claro nosotros que sí. En el matrimonio, oye, llevar un matrimonio no está fácil. No. Requiere sacrificio y trabajo. Sí. Ajá. Claro, y es llamado por el Señor, ¿entiendes? No, y fíjate, ahora que tú hablas del matrimonio, yo admiro mucho a nuestros hermanos diáconos, porque nuestros hermanos diáconos precisamente tienen dos vidas, o sea, desde el punto de vista positivo. Correcto. Porque tienen su vida matrimonial, ¿verdad? Y tienen esa vida con Cristo, que también tienen que servirle a la iglesia, o sea, que ellos pasan doblemente. Correcto. O sea, que verdaderamente los diáconos son unos seres que dignos de admirar y de emular. Yo creo que también de emular. Yo quiero, y muy interesantemente, ¿verdad?, que mencionaste a los sacerdotes, y como siempre nos gusta hacer, compartir un poco aquí el texto que depura el Papa Francisco con relación al Evangelio. Y extenso, pero está muy rico. Y él comienza diciendo, ¿verdad?, como en la fiesta, estamos viendo que la fiesta de la Epifanía acaba de ocurrir y acabamos de ver también el bautismo de Jesús.
La página del Evangelio de hoy propone también el tema de la manifestación del Señor. Esta vez es Juan Bautista quien lo señala a sus discípulos como el Cordero de Dios, invitándolos a seguirlo. Y así es para nosotros, aquel a quien hemos contemplado en el misterio de la Navidad. Estamos ahora llamados a seguirlo en la vida cotidiana. Por lo tanto, el Evangelio de hoy nos introduce perfectamente en el tiempo litúrgico ordinario, pues es un tiempo que sirve para animar y verificar nuestro camino de fe en la vida habitual. En una dinámica que se mueve entre epifanía y seguimiento, que hablamos hace un ratito sobre el seguimiento, entre manifestación y vocación, que de hecho también acabamos de hablar sobre la vocación. El relato del Evangelio indica las características esenciales del itinerario de fe, que es el itinerario de los discípulos de todos los tiempos, pero también es el nuestro, a partir de la pregunta que Jesús dirige a los discípulos que comiencen a seguirle y le dice, ¿qué buscan? ¿Verdad? ¿Qué buscáis? Entonces, el Papa Francisco hace la propuesta, ¿qué buscáis? Número 1, cada uno de nosotros como ser humano está en búsqueda de la felicidad, búsqueda de amor, de una vida buena y plena. Dios Padre nos ha dado todo esto en su Hijo Jesús. Número 2, en esta búsqueda es fundamental el papel de un verdadero testigo, de una persona que ha hecho antes el camino y ha encontrado al Señor. En el Evangelio, Juan Bautista es ese testigo. Por eso pudo orientar entonces a los discípulos hacia Jesús, que le involucra en una nueva experiencia diciéndole, venid y veréis. Número 3, aquellos dos no pudieron olvidar la belleza de ese encuentro. Este punto que el evangelista nota, incluso la hora, eran alrededor de las 4 de la tarde, momento significativo. Solo en un encuentro personal con Jesús genera un camino de fe y de discipulado que en esa hora que Dios conoce puede dar un sentido pleno a nuestra vida y hacer fecundo entonces nuestros proyectos y nuestras iniciativas. Número 4, es necesario ir en busca del Maestro Divino e ir a donde vive. La pregunta de los discípulos a Jesús, ¿dónde vives?, tiene un sentido espiritual fuerte, pues expresa el deseo de saber dónde vive el Maestro. La vida de fe consiste en el deseo de estar con el Señor, reavivando el encuentro con Jesús en la oración, en la meditación de la palabra de Dios y frecuentando los sacramentos para estar con Él y dar fruto gracias a Él, a su ayuda, a su gracia. Buscar a Jesús, encontrar a Jesús, seguir a Jesús, este es el camino. Y así dice el Papa Francisco en el enero 14 de 2018. Pues fíjate, Sibel, que precisamente ese encuentro con Jesús nunca es un camino cerrado, personal y sin consecuencias comunitarias. Es un camino que tiene que llevarnos al encuentro de los hermanos y que debe convertirse en cualquier tiempo y en cualquier circunstancia en anuncio y testimonio. Quien experimenta la vida y la libertad que Cristo ofrece no puede callar ese descubrimiento, sino que debe sentir la necesidad de compartirlo con los otros, ¿verdad? A fin de que también ellos puedan encontrar el verdadero sentido de su existencia. Así que hemos encontrado al Mesías. Debe ser el anuncio jubiloso de quien hace una verdadera experiencia de vida nueva y verdadera y tiene ansias de llevar a los hermanos un descubrimiento semejante. Así que para cerrar, Juan el Bautista nunca intentó dirigir la atención hacia su propia persona y crear un grupo de adeptos, ¿verdad?, o seguidores que satisfacieran su vanidad o su ansia de protagonismo. Su preocupación fue únicamente preparar el corazón de sus conciudadanos para acoger a Jesús. Así que después se retiró discretamente a la sombra, dejando que los proyectos de Dios siguieran su curso. Así que Él nos enseña a no convertirnos nunca en protagonistas, a no atraer sobre nosotros la atención de los demás. Nos enseña también a ser testigos de Jesús,
no de nosotros mismos. Así que mira qué Testigos interesante. y seguidores. Yo creo Y que esa debe seguidores, ser la ¿verdad? enseñanza del Sí, programa de hoy. Ser eso es así. testigo y seguidor. Y yo creo que con eso tenemos ahí mucho sobre lo cual podemos pensar durante esta semana que viene. Pues con esto ya estamos culminando nuestro programa. Siempre nos gusta orar por aquellas personas que más lo necesiten. Y tenemos varias personas quienes ponemos en oración. Elinaldo, si quieres compartir, y Jay. Tenemos por aquí, oramos por la salud de Ibeliz López y también de Mayra Sánchez, ambas aquí en Puerto Rico. Sí, quiero pedir oración, ¿verdad? Por mi esposa, ¿verdad? Que acaba de cumplir 50 años, para que el Señor la siga bendiciendo rica y abundantemente. Felicidades. Amén por eso. Entonces, pedimos oración por Miguel Ángel Ortiz, ¿verdad? Que es el papá de una amiga de nuestra hermana Cherry, que fue trasplantado. Y más adelante nos dijeron recientemente que todo fue un éxito, la operación. Así que le pedimos al Señor que lo reconforte, ¿verdad? Y que tenga pronta mejoría. Correcto. Así que siempre también damos oración y pedimos por aquellas personas que están pasando por la situación del COVID y por aquellas personas que están trabajando y luchando incansablemente para solucionar y aliviar el dolor de las personas que están pasando por este padecimiento. Nos ponemos entonces en actitud de oración y decimos de la siguiente manera: gracias, Padre, por llamarme cada día, por renovar mi vida. Haz de mí, te ruego, un instrumento de tu amor. Amén. Amén. Bueno, Jay, ¿con qué cántico nos vamos a estar despidiendo de este programa que ha estado tan rico en ser testigos y seguidores? Cuéntame. Amén, amén. Terminamos el programa con el cántico número 6, Envíame a mí, del Seminario Mayor de Hermosillo, allá en México. Y tan tan. Envíame a mí, me encanta eso. Y qué bien que va muy a tono con ser seguidor y ser testigo. Así que le pido a todos nuestros radioescuchas que no se olviden de estas palabras que le hemos compartido con ustedes hoy. Y con esto nos despedimos otra semana más de este programa. Así que lo único que le pido al Señor es que los bendiga rica y abundantemente en este su programa Liturgia y Música. Seguido me refugio en tu amor. En ti no hay angustias ni dolor. De ti viene la esperanza, la alegría y la paz. De ti vienen esas ganas de dejar todo e ir detrás. Tu camino que me dice a dónde ir, que me impulsa a quererte seguir. No hay duda, no hay mejor opción, pues tú me has tocado el corazón. Sería absurdo no escuchar tu voz, pues hoy quiero ir. Envíame a mí. Yo quiero pregonar tu amor. Hoy quiero gritar que Jesús me enamoró, está vivo y me ha dado su salvación, que no hay nada mejor que vivir en su perdón, que no hay vida si no tengo su amor.
No sé cómo pude vivir yo sin ti. Estaba tan errado, no podía vivir. No había sentido ni razón. Vacío estaba mi corazón. Pero tu paciencia me alcanzó. Te doy gracias por tu gracia, Señor. Pues hoy quiero ir, envíame a mí. Yo quiero entregar mi vida, Señor. Hoy quiero gritar que Jesús me enamoró, que Él está vivo y me ha dado su salvación, que no hay nada mejor que vivir en su perdón, que no hay vida si no tengo su amor. Su Florica.